Estamos en el mes de la Biblia y a mí me tocó el privilegio de hablar sobre el libro de Romanos. Esta carta o esta epístola a los romanos es la más larga de las epístolas escritas por el apóstol Pablo. Muchas personas la consideran la más importante. Esta epístola contiene una explicación completa de la doctrina de la justificación por fe en Jesucristo. Contiene muchas enseñanzas sobre la doctrina de salvación y la aplicación práctica de estas doctrinas en la vida cotidiana. Por medio del estudio de esta epístola podemos tener una mayor comprensión o un mayor aprecio de la expiación de Jesucristo y la esperanza y la paz que pueden hallar todas las personas en Cristo. El apóstol Pablo es el autor de esta carta. Al escribir esta epístola, Pablo empleó un ayudante, un escriba de nombre Tercio. Inclusive al final de la carta él escribe su propio saludo a los romanos. Pablo escribió esta carta en Corintios cerca del final de su tercer viaje misionero. Los indicios indican que la escribió alrededor de los años 55-56. Tardó alrededor de 3 meses en escribir esta carta. La epístola de Pablo a los romanos está dirigida a los miembros de la iglesia en Roma. Se desconocen los orígenes de la iglesia de Roma, pero probablemente datan de poco después del día de Pentecostés, cuando los judíos que visitaban Roma escucharon a Pedro predicar. Aunque todavía Pablo no había estado en Roma, Pablo envió saludos por escrito a santos específicos que conocía bien por encuentros previos o por medio de otras personas que habían vivido en Roma, como Priscila y Aquila, que eran también sus amigos y sus hermanos. Parece haber al menos 3 razones principales por las que Pablo envió estas epístolas a los romanos. La primera es para preparar su futura llegada a Roma. Durante años Pablo había querido predicar el evangelio en Roma y también tenía la esperanza de que la iglesia en Roma le sirviera como base, como trampolín para él poder ir a una misión a España. También para aclarar y defender sus enseñanzas. Pablo lo hizo frente a la constante oposición de las personas que no comprendían o distorsionaban las enseñanzas de la ley de Moisés y la fe en Cristo Jesús. La puede haber escrito también para fomentar la unidad entre los miembros de la iglesia, entre los judíos y los gentiles. Poco antes, Pablo que escribiera esta carta, los cristianos judíos, los que estaban bajo el emperador Claudio, fueron expulsados de Roma, pero ellos comenzaron a regresar y principalmente se congregaban con los gentiles. Eso trajo allí algunos inconvenientes, pero Pablo procura integrar a la iglesia a los inconversos, a los gentiles, a los conversos y a los judíos también, que también eran parte de su pueblo. ¿Cuáles son algunas características distintivas de este libro? Después de la salutación inicial, la epístola comienza con un resumen de su idea central. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que vive por fe en Jesucristo. Eso está en Romanos 1 del 16 al 17. En el bosquejo que podemos encontrar aquí en esta carta de Romanos, nos encontramos que de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo explica la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo. Define la gravedad de la conducta pecaminosa que se enfrenta el género humano y enseña que la solución de Dios a este problema para todas las personas es la expiación de Jesucristo. Al aceptar a Jesucristo y esa expiación, todo el género humano puede ser justificado, o sea, perdonado y recibir la salvación. En los capítulos del 4 al 8, Pablo cita el ejemplo de Abraham para ilustrar la doctrina de la justificación por la fe. Él expone doctrinas de salvación y enseña cómo esas doctrinas influyen en la vida de todos los que tienen fe en Cristo Jesús. Y en los capítulos del 9 al 16, Pablo escribe sobre las condiciones de Israel como pueblo electo y su actual rechazo al evangelio y su salvación final. Aconseja a los miembros judíos y gentiles de la iglesia que vivan el evangelio a fin de que haya paz y unidad en ella, y ruega
que los santos en Roma continúen guardando los mandamientos. Realmente es bastante lo que se puede hablar sobre el libro de Romanos. No podemos abarcarlo en estos pocos minutos, solamente damos una especie de pequeño panorama de él, pero debemos darnos cuenta de la importancia que este libro tiene para nosotros como creyentes, y como Pablo enseña acá, estas doctrinas básicas deben ser comprendidas por nosotros y deben ser practicadas, deben ser parte de nuestra vivencia cristiana. Bueno, hermanos, hasta aquí les puedo resumir. Que el Señor Dios Todopoderoso siga bendiciendo su vida, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga.